Madhavasta Satiki, Shila Radhesam Sundaki, Krishnavarang Giriraj Govardhan Ki Jai. Hare Krishna, bienvenidos a la clase diaria matutina del Srimad Bhagavatam. Estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, cuarto canto, la creación de la cuarta orden, capítulo 7, el sacrificio de Daksha. Estamos ahora en el texto número 29. Vamos a repetir. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Rudra Uvacha. 4.7.29. Rudra Uvacha Tavavara Varangrap Ashishaka Kilarte. Tavavara Varangrap Ashisheha Kilarte. Hiapi Munivir Ashaktir Adarenarhaniye. Hiapi Munivir Ashaktir Adarenarhaniye. Yadi Rashitadiyam Avidya Loko Pavitam. Yadi Rashitadiyam Avidya Loko Pavitam. Yapatina Ganaye Tattvat Paranu Grahena. Rudra Uvacha Tava Parata Parangrap Ashisheka Kilarte. Parangrap Ashisheka Kilarte. Hi api munipir ashaktai adarenarhaniye. Yadi rashita diyama vidalokopavidam. Yadi rashita diyama vidalokopavidam. Yapati naganaye tattvat paranugrahena. Yapati naganaye tattvat paranugrahena. Rudra Uvacha Tava parata parangrav asisheha kilarte. Kilarte. Hi api munibir ashaktair adarenarhaniye. Munibir ashaktair adarenarhaniye. Yadi rachita diyama vidyalokopavitam. Tadiyama vidyalokopavitam. Yapati naganaye tattvat paranugrahena. Ok, vamos a repetir palabra por palabra. Rudra Uvacha. El señor Shiva dijo: Tava, tus, Bharata, oh benefactor supremo, Varangrau, preciosos pies de loto, Asisha, con deseo, Iha, en el mundo material, Akilarte, para satisfacción, Hiapi, ciertamente, Munibihi, por los sabios, Ashaktai, liberados, Adarena, con cuidado, Arhaniye, dignos de adoración, y a ti, sí, Rachitadiyam, mente fija, Ma, yo, Avidyaloka, las personas ignorantes, Apavitam, actividad impura, Yapati, pronuncia, Naganaye, no doy valor, Tat, a eso, Tat para anugrahena, por una compasión como la tuya. Traducción
y significado por su divina gracia, Sebastián Swami Srila Prabhupada Ki. El señor Shiva dijo: mi querido Señor, mi mente y mi conciencia siempre están fijas en tus pies de loto, que por ser dignos de adoración, todos los grandes sabios liberados veneran como fuente de toda bendición y de satisfacción de todos los deseos. Con la mente fija en tus pies de loto, las blasfemias de los que proclaman mis actividades son impuras, han dejado de perturbarme. No me preocupo de sus acusaciones, y como tú, que te muestras compasivo con todas las entidades vivientes, los disculpo por compasión. Yo solo. El señor Shiva dijo: mi querido Señor, mi mente y mi conciencia siempre están fijas en tus pies de loto, que por ser dignos de adoración, todos los grandes sabios liberados veneran como fuente de toda bendición y de satisfacción de todos los deseos. Con la mente fija en tus pies de loto, las blasfemias de los que proclaman que mis actividades son impuras han dejado de perturbarme. No me preocupo de sus acusaciones, y como tú, que te muestras compasivo con todas las entidades vivientes, los disculpo por compasión. Significado: con estas palabras, el señor Shiva se disculpa por haberse enfurecido y haber molestado a Daksha en su sacrificio. El rey Daksha le había dirigido muchos insultos, y él se enfureció y echó por tierra toda la ceremonia de sacrificio. Más tarde, cuando estuvo complacido y se reanudó el yajna, él se arrepintió de su comportamiento. Ahora Shiva dice que su mente está fija en los pies del loto de Vishnu, el Señor Supremo, y que por lo tanto las habituales críticas contra su modo de vida ya no le perturban. De esta afirmación se desprende que, mientras estemos en el plano material, nos veremos afectados por las tres modalidades de la naturaleza material. Sin embargo, tan pronto como nos volvamos conscientes de Krishna, esas actividades materiales dejarán de afectarnos. Por consiguiente, debemos estar siempre fijos en el proceso de conciencia de Krishna, ocupados en el servicio amoroso trascendental del Señor. Al devoto que cumple ese requisito, se le garantiza que jamás se verá afectado por las acciones y reacciones de las tres modalidades de la naturaleza material. Esto se corrobora en el Bhagavad Gita. Todo el que está fijo en el servicio trascendental del Señor ha superado todas las cualidades materiales y está situado en el nivel de comprensión del Brahman, en el cual el anhelo de posesión de objetos materiales deja de afligirle. El Srimad Bhagavatam recomienda que siempre debemos mantenernos conscientes de Krishna y que nunca debemos olvidar la relación trascendental que nos une al Señor. Todo el mundo debe seguir estrictamente esa práctica. La afirmación del señor Shiva permite entender que él siempre era consciente de Krishna, de manera que se mantenía libre de toda aflicción material. Por lo tanto, el único remedio consiste en continuar con la práctica estricta del proceso de conciencia de Krishna, a fin de liberarnos de la contaminación de las modalidades materiales. Jai Srila Prabhupada ki Om Akyanati Mirandasya Kyananjana Salakaya Chaksurum Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vashanam Pangum Langayate Giring Yat Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinataranam Namam Vishnupaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prishak Swami Tinamine Namam Vishnupaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyapadi Pachate Satanine Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhuvya Pacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jayo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tat Sat. El Señor Shiva dijo: mi querido Señor, mi mente y mi conciencia siempre están fijas en tus pies de loto, que por ser dignos de adoración, todos los grandes sabios liberados veneran como fuente de toda bendición y de satisfacción de todos los deseos. Con la mente fija en tus pies de loto, las blasfemias de los que proclaman que mis actividades son impuras han dejado de perturbarme. No me preocupo de sus acusaciones y como tú, que te muestras compasivo con todas las entidades vivientes, los disculpo por compasión. Entonces el señor Shiva está mostrando su arrepentimiento por haber destruido toda la escena del sacrificio de fuego que iba a realizar el rey Daksha. No es para menos que él se haya enfadado, porque tiene argumentos válidos. Él tenía argumentos válidos para enfadarse con Daksha. Daksha no lo había invitado a la ceremonia donde todas las grandes personalidades habían asistido. Y del mismo modo, él había insultado a su persona en frente de su propia hija, que era además la esposa del señor Shiva. Y si esto fuera poco, su hija Sati había decidido quitarse la vida y él no había hecho nada, me refiero a Daksha. Entonces había suficientes motivos para enfadarse. No hay que pensar que el señor Shiva entró en ira tan fácilmente sin razón alguna. No, había muchos motivos para enfadarse. Y como dijo desde el principio, el señor Shiva se lo comunicó a Brahma que él en realidad no había actuado en base a la ira, sino él quería educar a estos semidioses que estaban un poco inflados y no podían reconocer la autoridad de la personalidad del señor Shiva, de su persona. Y debido a eso es que ellos habían cometido Vaishnava Parada. Y con la simple y única razón de educarlos para protegerlos, porque el señor Shiva le dijo a Brahma que si es que él no le quitaba la vida a Daksha iba a seguir cometiendo Vaishnava Parada una y otra vez, no solo con él, con el señor Shiva, sino con otros devotos también. Y para protegerlo y liberarlo de esa pesada reacción que significa Vaishnava Parada, él le cortó la cabeza. Pero de todos modos él se arrepiente por haber invocado a este gran demonio conocido como Virabhadra, que es diferente del hijo del señor Nityananda, el Virabhadra que nosotros conocemos también, el Gaura Lila. Es diferente, por supuesto. Esta escena del señor Shiva ocurrió en otros momentos, en otros tiempos, y no ocurrió tampoco en este planeta, a diferencia de la aparición de Virabhadra como hijo de Nityananda, que sí ocurrió en este planeta. Así es que, entonces, y si estas cosas podemos decirlo a muchas personas que viven intrigadas con el tema de la ufología, de los ovnis, realmente se sorprenderían mucho con todo lo que dice el Srimad Bhagavatam. Ellos tan solo ven un video que ni siquiera se sabe si es fidedigno, de un objeto volador no identificado, y hacen grandes teorías y especulaciones. Pero si ellos pudieran leer este Srimad Bhagavatam, donde se menciona una serie de personajes extraterrestres
y de sucesos y acontecimientos históricos que sucedieron en otros planetas, realmente ellos podían darle fe a todas sus intrigas, ¿ya? Y podrían averiguar mucho más en este Srimad Bhagavatam. Prabhupada solía decir que el Bhagavatam es las respuestas a todas las interrogantes que pueden haber en el corazón de una entidad viviente. Estamos hablando especialmente del ser humano que tiene todas estas interrogantes y a veces brotan de su ser y no encuentra un lugar autorizado para obtener respuesta. Entonces, volvemos, el señor Shiva está ofreciendo unas bonitas oraciones a Narayan, que ha aparecido encima del lomo de Garuda debido a la meditación de Daksha. Y el señor Shiva está ofreciendo estas oraciones selectas, muy bonitas, en las que él está refiriéndose al hecho de que él siempre mantiene su conciencia, su mente fija en los pies del loto del Señor, y que no le perturban aquellas, digamos, especulaciones, en términos comunes diríamos chismes, blasfemias de las personas que no pueden entender su posición. Y él dice que no le perturban, que le han dejado de perturbar todas esas acusaciones contra él, y que por el contrario, tal como tú mismo, le dice Shiva al Señor Supremo, tal como tú mismo te presentas compasivo con todas las entidades vivientes, el Señor Shiva le está diciendo a Narayan que él también disculpa por compasión, disculpa las ofensas y blasfemias que cometieron tanto Daksha como sus bienquerientes en el fuego de sacrificio, y que fueron torturados por Virabhadra, a quien le cortó la cabeza a Daksha, le rompió los dientes a otros y le cortó la barba a otros, etc. Entonces más tarde el señor Shiva autorizó a Daksha, ya le puso una cabeza de cabra, y Daksha está reanudando el yajna. Ahora, Prabhupada también está hablando de cómo es que un Vaishnava siempre se encuentra meditando en el Señor Supremo. Y a veces esto es un poco difícil de entender para nosotros, y al principio lo entendemos como que en cada momento, en cada segundo, un Vaishnava está pensando en el Señor Supremo, en la meditación del Señor Supremo. Pero si esto sucedería, el Vaishnava estaría prácticamente inactivo, ¿verdad? Digamos, el éxtasis que le provocaría la meditación del Señor Supremo no lo dejaría actuar ordinariamente con este cuerpo. Hablamos de Vaishnavas encarnados con este cuerpo material. Y resulta ser que la conciencia, el periodo nishta, cuando empieza el periodo nishta del servicio devocional, se refiere más a la conciencia que propiamente o sea, en mayor porcentaje se refiere más a la conciencia que a la mente misma y que a las actividades. Y vamos a explicar ese tema, porque las actividades, y tanto burdas como las actividades mentales, que me refiero a sentir, desear y pensar, se adquieren un tamiz en base a la conciencia. Si la conciencia es materialista, las actividades mentales y las actividades burdas van a ser, de hecho, materialistas. Pero si la conciencia, en el caso de un devoto, si la conciencia, su conciencia de Krishna está fija, nishta, está fija, entonces sus actividades, tanto burdas como el cuerpo material y sutiles
con actividades sutiles con la mente, como los deseos, los pensamientos y los sentimientos, van a ser conscientes de Krishna. No necesariamente estar pensando en Krishna, sino conscientes de Krishna. Y eso también es un tema para explicar. Y es todo un tópico para tratar, digamos, mucho tiempo más. Vamos a tratar de explicarlo de todos modos. Ser consciente de Krishna significa que todo lo que existe, nosotros lo relacionamos con Krishna. Y hasta ahí eso es bonito y lo hemos entendido todos. Pero es muy teórico. Cuando queremos ubicarlo en el plano práctico, a veces pierde ya el entendimiento de decir que todo tiene que ver con Krishna. Y es que todo significa lo que existe en la creación, los objetos de los sentidos, como lo llama Krishna mismo en el Bhagavad Gita. Todo lo que existe son objetos de los sentidos. Porque el alma espiritual es de naturaleza espiritual, valga la redundancia, y por sí misma no puede relacionarse en un lugar de elementos materiales. Así es que ella tiene que ser introducida en un cuerpo material que hace de vehículo y a la vez de prisión del alma espiritual para que pueda relacionarse con esos objetos de los sentidos, que son objetos materiales creados en base a los 24 elementos materiales, ¿no? Pradhana. Y los objetos de los sentidos van a conectarse, van a contactarse con los sentidos, Y la mente, que es la principal de los sentidos, es quien va a darle este conocimiento de los objetos de los sentidos a nuestra inteligencia, y la inteligencia va a discernir qué es y qué no es. La inteligencia va a discernir qué es y qué no es. Así, el ego falso, confundido, pensándose el cuerpo y los sentidos, adquiere conocimiento de este mundo temporal y de sus creaciones temporales. Pero cuando el alma se independiza, y ahí está la diferencia de una conciencia materialista con una conciencia espiritual, cuando el alma se independiza, entiende bien que toda la creación que existe en este mundo material solo son elementos materiales creados por una expansión del Señor Supremo, conocida como Purushas avatares, o el Mahavishnu, Karanada Kasai Vishnu, creando los 24 elementos materiales del Pradhana, y que Él solamente está dentro de este mundo material para entender que no puede ser Dios, no puede ser Krishna, y tiene que hacer el intento de purificar su conciencia y de considerarse Jipera Swarupa Hoy, Krishnera Nityadas, un alma espiritual eternamente sirviente de Krishna, y regresar al hogar, al mundo espiritual. Y ahí está toda la diferencia, la conciencia material y la conciencia espiritual. Conciencia material significa que todo lo que existe, no sé a quién le pertenece, entonces puede que me pertenezca a mí, yo soy el propietario. Entonces, como yo soy el propietario de todo, también soy el benefactor, yo se lo puedo administrar a quienes quiera yo puedo ser el propietario. Como soy el propietario y también el benefactor, entonces yo lo controlo, entonces me considero también el controlador. Por lo menos la entidad viviente confundida por su ego falso se cree propietario de lo que se encuentra disponible alrededor de él, como sus objetos materiales, sus posesiones, su cuerpo, su familia, sus amigos, mío, el concepto de mío, yo y mío, el concepto yo y mío. Esa es la conciencia materialista. Que todo lo que gira alrededor mío es mío
y tiene que ver con mi cuerpo. Y ser consciente de Krishna siempre, a pesar de que en muchos momentos no estemos pensando exclusivamente en la forma, en estos 4 elementos de Krishna, Nama, Rupa, Guna y Lila, a pesar de que no estemos pensando en esos 4 elementos de Krishna, en su nombre, en su forma, en sus cualidades y en sus pasatiempos, pero por solo el hecho de realizar actividades ordinarias, considerando que todo lo que existe le pertenece a Krishna como el propietario supremo, y él fue quien lo creó, y como tal, Krishna es el benefactor supremo, o sea, no me pertenece, entonces yo no puedo otorgarle nada a nadie porque no es mío. Entonces todo lo que existe es de Krishna, y a Krishna es a quien tenemos que rogar por un poco más o por agradecer por lo suficiente que nos da. Y también consideramos que como nada es nuestro, Krishna es el controlador, nada está bajo nuestro control. En el Bhagavad Gita se dice que ni siquiera una brisna de hierba se mueve sin el consentimiento del Señor. Entonces nada está bajo nuestro control. Por supuesto que nosotros queremos que todo esté bajo y es una lucha entre nuestro ego falso y nuestra alma espiritual, nuestro verdadero ego. Pero no podemos controlar nada. Nada está bajo nuestro control. Y como no podemos controlar nada, entonces siempre estamos orando al controlador. Y eso significa conciencia de Krishna. En todo momento, cuando la conciencia de Krishna es fija, nishta, y siempre considera estos puntos, que no es el propietario, que no es el benefactor, que no es el controlador, que no es el mejor amigo de todos, y que no puede ayudar a todos como él quisiera, sino que el verdadero amigo es Krishna mismo, y que nosotros debemos orar a Krishna en todas circunstancias. Cuando consideramos eso se llama conciencia de Krishna. Y ese es el estado en el que el Vaishnava encarnado en cuerpo material se mantiene nishta, se mantiene fijo en conciencia de Krishna. A pesar que, volvemos a insistir, que en muchos momentos del día él no esté pensando directamente en la suprema personalidad de Dios, en estos 4 elementos que son Nama, Rupa, Guna y Lila, con los que Krishna se relaciona con sus devotos, ¿no? Porque el devoto ya aprendió a relacionarse con todo lo que existe, es parte de Krishna, es su creación, es su energía, y él no ve diferente nada a Krishna. Incluso a otras entidades vivientes, él los considera como almas espirituales también otros sirvientes, como hermanos, como devotos, sirvientes de Krishna. Entonces él también sabe relacionarse con los demás. Y eso es en la práctica la verdadera conciencia de Krishna a la que nos referimos, y a veces idealizamos que un devoto que realmente es consciente de Krishna está pensando en Krishna todo el tiempo, cada segundo, e incluso hasta cuando duerme. Prabhupada dijo una vez que él nunca dejó de ser consciente de Krishna. Pero nosotros sabemos que Prabhupada tuvo actividades ordinarias, como la universidad, el trabajo, la esposa, los hijos, etc. Muchas actividades ordinarias. ¿Y quién podría decir que Prabhupada estaba pensando en Krishna en el momento en que estaba respondiendo un examen, o estaba atendiendo al profesor en la universidad, en el colegio, o cuando se está casando, qué sé yo? Hay muchas actividades ordinarias que justamente en ese momento no se piensa en Krishna directamente. Entonces Prabhupada no era consciente de Krishna, no. Y con eso explicamos que consciente de Krishna significa que aquel que considera que todo es de Krishna, ¿no? Y cuando el profesor habla, uno escucha y dice, como un representante de Krishna tengo que escucharlo. Y me estoy casando y estoy considerando, bueno, Krishna tiene que bendecir este matrimonio.
y estoy haciendo un negocio y estoy pensando, Krishna, por favor, necesitamos un negocio para mantener a la familia internamente. Eso es consciente de Krishna. Y siempre, nunca dejar de ser consciente de Krishna. Incluso en las actividades ordinarias, eso significa nishta, y después nishta, ruchi, que por realizar todas esas actividades conscientes de Krishna, uno tiene sabor. Y siempre surge otro deseo, el anhelo de seguir realizando servicio, especialmente servicio directo a Krishna, en la forma del canto de los santos nombres, en la forma de la adoración a la deidad, en la forma de cualquier otro servicio práctico y especialmente en la forma del servicio a los Vaishnavas. Entonces, cuando uno tiene una conciencia así, consciente de Krishna, naso shati nakanshati, como decíamos ayer, no hay lamentaciones, no hay más quejas. ¿Por qué podríamos quejarnos ahora siendo conscientes de Krishna? ¿Por qué podríamos lamentarnos ahora siendo conscientes de Krishna? Si todo lo que sucede es parte de nuestro karma, nuestra reacción de nuestras actividades buenas o las actividades malas, especialmente a veces sufrimos por las reacciones de nuestras actividades malas, pero hay que recordar, si somos conscientes de Krishna, tenemos que tener fe en la ley del karma. De nuevo, insistir, no somos el cuerpo, no solo teóricamente, no somos la mente tampoco, no somos el cuerpo y tampoco somos la mente, incluso no somos la inteligencia. Tenemos que recordar, porque se ha dicho mucho en todo este tiempo, 30, 40 años, no somos el cuerpo, pero que identificados hemos estado con la mente. Y cuando la mente piensa, siente o desea, le hacemos caso y pensamos que somos nosotros lo que estamos pensando, deseando, sintiendo. No somos la mente. Cuando tenemos que superar ese condicionamiento de considerarnos la mente. Si bien es cierto, teóricamente ya aceptamos que no somos el cuerpo, ahora, el siguiente paso, tenemos que aceptar que no somos la mente. Y que todo lo que ocurre es producto, definitivamente, la ley del karma existe, todo lo que ocurre, todo lo que nos ocurre es producto de nuestras actividades buenas y nuestras actividades malas. ¿Y a quién tenemos que quejarnos por eso? Si somos nosotros responsables, los mismos responsables de esa reacción. ¿A quién deberíamos quejarnos? ¿Por qué deberíamos lamentarnos? ¿Por qué podríamos culpar a otros por lo que nos está sucediendo si nosotros mismos somos responsables? Todo lo demás, todo lo que existe, solo son instrumentos de esta ley del karma para hacer cumplir algo que ya está hecho. Así es que no hay lamentaciones, no hay quejas. Y en ese estado el alma espiritual se sitúa libre del condicionamiento del sufrimiento y libre del condicionamiento de la felicidad. Entonces, conciencia de Krishna y conciencia materialista es diferente. Y va a depender de nosotros cuál es nuestra conciencia. Así que tenemos preguntas o tenemos comentarios. Pueden hacer sus preguntas también al grupo de WhatsApp y estaremos atentos y otros devotos también para poder responder. Vamos a dejar aquí. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Pura Premanandi. Panchakalpataru.